Haremos un programa que calcula la suma de una lista de n números que el usuario va a teclear. Lo primero que necesitamos hacer es preguntar cuántos números quiere teclear al usuario. Para esto necesitamos declarar la variable cantidad de números que pusimos aquí y que la vamos a poner como un número entero. Lo que sigue es que pidamos al usuario los números que va a teclear. Esos números que va a teclear vamos a ponerlos como double. Le voy a poner num a cada uno de los números y voy a usar una variable suma para irlos sumando. Para pedir esos números al usuario, pues necesito hacer un ciclo, una repetición. Voy a tener que repetir esta cantidad de veces el mensaje, teclear un número y leer el número para después poderlo ir agregando a la suma. Voy a agregar por aquí una variable contador para poderla utilizar en el ciclo for. En un ciclo for coloco entre paréntesis primero la instrucción de inicialización. Aquí voy a poner contador es igual a 1, voy a empezar contando en 1, voy a continuar mientras que el contador sea menor o igual que la cantidad de números que el usuario quiere teclear y voy a incrementar el contador en 1. Aquí el ciclo for funciona de la siguiente forma. Este es la instrucción de inicialización que se ejecuta solo una vez al inicio, entonces el contador empieza en 1. El ciclo empieza en esta parte de aquí, hace la condición, contador es menor o igual que la cantidad de números, vamos a suponer que nos pidieron 3 números, entonces 1 es menor o igual que 3, esto va a dar verdadero y entonces va a entrar a hacer lo que yo le indique aquí adentro. Cuando termine de ejecutar todo lo que está aquí adentro, viene e incrementa el contador. Y entonces aquí es donde se ejecuta el ciclo hasta que la condición deje de cumplirse. Bien, ¿qué tenemos que hacer adentro del ciclo for? Tenemos que pedirle al usuario que teclee un número. Entonces pongamos el letrero, teclea un número y después vamos a leer ese número. Le llamamos num a la variable. Una vez que tengo el número necesito agregarlo a la suma. Ya tengo la variable suma por aquí. Para poder hacer una suma antes de entrar al ciclo necesito inicializar esa suma con un valor inicial de 0. Voy a empezar en ceros y dentro del ciclo, una vez que tengo el número que quiero sumar, pues se lo agrego a la suma. Revisemos esto. La suma empieza en 0. Entro al ciclo, me dice teclea un número, leo un número. Este número se lo agrega a la variable suma y después viene aquí, le suma 1 al contador y entonces va a volver a entrar mientras que no llegue a la cantidad de números que el usuario quiere. Entonces me pide un siguiente número y se lo agrega a la suma. Recuerda que lo que hace esta instrucción es agarra la suma, le agrega el valor del número y una vez que está esto sumado se vuelve a poner el resultado en la misma variable suma. Con esto debemos poder hacer la suma de todos los valores que el usuario teclee. Después de esto vamos a escribir una instrucción de cout para mostrar un mensaje en donde diga la suma de los n números es, y pongamos aquí enseguida el valor de la variable suma seguido de un endline. Vamos a probar esto. Ok, aquí está nuestro programa. ¿Cuántos números quieres teclear? Digamos que 3. Teclea un número, voy a poner 1.5. Otro número voy a poner un 3 y otro número voy a poner un 2.8. Y por aquí me sale que la suma de los n números es 7.3, lo cual es correcto.